Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a un nuevo webcast de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En esta oportunidad nos convoca un tema muy contingente desde el punto de vista legal y tecnológico, como es la regulación de plataformas digitales, la nueva legislación laboral chilena y las oportunidades para el Perú. Como sabemos, estamos viviendo una revolución tecnológica y digital sin precedentes, lo que muchas veces constituye un tremendo desafío para nuestras instituciones, que deben legislar y regular situaciones que escapan a criterios tradicionales. Por esta razón, la Cámara de Comercio Peruano-Chilena ha coorganizado junto a Logitech este evento en el cual analizaremos la legislación chilena y las oportunidades y desafíos que enfrenta el Perú en relación a la regulación de las plataformas digitales. Pues bien, esta tarde les quiero hablar de Logitech. Logitech es una asociación sin fines de lucro conformada por un grupo multidisciplinario de estudiantes y profesionales latinoamericanos quienes investigan sobre el impacto de las nuevas tecnologías, educan en habilidades digitales para la formación de ciudadanos innovadores y proponen soluciones a los desafíos que surgen en el entorno digital. En Logitech creen en el valor de la innovación tecnológica, considerando que puede ser una herramienta efectiva de seguridad, libertad e inclusión. Ahora bien, quiero presentarles a nuestros ponentes del día de hoy. Primero nos va a presentar el señor Fernando Arap Verdugo. Fernando es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con certificado de especialidad en Derecho Civil, diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Empresa, y magíster en Derecho con mención en Derecho de la Empresa en la misma casa de estudios. Además, es profesor de hace más de 12 años en diversas casas de estudio. Fue subsecretario del Trabajo en 2 oportunidades y durante su último periodo tuvo un rol fundamental en la elaboración, discusión y tramitación y posterior implementación de diversas políticas públicas y leyes laborales, dentro de las cuales destacan la Ley 21.431 sobre regulación del trabajo en plataformas digitales, entre otras. Actualmente se desempeña como socio del estudio Arap Abogados. Luego de la exposición de Fernando, vamos a pasar a una mesa redonda en la que tenemos los siguientes ponentes. El día de hoy estarán con nosotros Juan Sebastián Rosso, es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en regulación y gestión de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Fue ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia en 2018. Adicionalmente, recibió el distintivo de la Jefatura de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de las Fuerzas Militares de Colombia, como reconocimiento a su labor en la entidad. Ha ejercido importantes cargos, tanto en el sector público como privado. Actualmente es gerente de Asuntos Públicos para Sudamérica de Rappi. También nos acompañarán en la mesa redonda la señora Fátima Toche Vega. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y colegiada por el Colegio de Abogados de Lima. Realizó un MBA en la UPC y un posgrado en Regulación y Solución de Diferendos en Comercio Internacional e Inversiones en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como funcionaria internacional en la Secretaría General de la Comunidad Andina y actualmente se desempeña como gerente legal y jefe de división en Derecho y Nuevas Tecnologías en Iriarte y Asociados. También nos acompaña Sergio Quiñones Infante. El señor Sergio Quiñones es magíster en Trabajo y Política Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor en la Facultad y Maestría de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autor de 2 libros y de distintos artículos y ponencias. Actualmente es consultor independiente, ha sido consultor externo de la OIT y de la USAID en materias vinculadas a los derechos fundamentales laborales, diálogo social e inspección laboral. Y por último, estarán presentes en esta mesa redonda la señora Juliana Paredes Fiestas. Ella es abogada por la Universidad Católica Santo Toribio de Magrovejo y magíster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona. Ha realizado estudios sobre diseño de experiencias, economía del comportamiento, políticas públicas, regulación y compliance. En la actualidad, brinda asesoría legal externa
en libre competencia al estudio DS Casa Hierro y presta servicios de consultoría a entidades públicas. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Como ven, tenemos grandes ponentes, así que se viene un webcast muy interesante. Y aprovecho también de darle la palabra al presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, don Juan Carlos Fischer. Juan Carlos. Muchísimas gracias, Marcela. Muy buenas tardes tengan ustedes. Como habrán visto después de la presentación que ha hecho Marcela, este webcast debería de tener uno para cada uno de los expositores y para cada uno de los ponentes de la mesa redonda. Realmente hoy día nos estamos vistiendo definitivamente de gala con el nivel de nuestros expositores. Las coyunturas actuales entre Perú y Chile son, como ustedes las han visto, tremendamente inciertas por un lado, llenas de oportunidades por el otro, de acuerdo a como cada uno lo puede ver, pero en fin, lo importante es que seguimos donde estamos. Nosotros tenemos como Cámara de Comercio la visión y la mística, si se quiere, de mantenernos siempre por cuerdas separadas con respecto a las realidades de cada uno de los países y ver, de mantener el esfuerzo que ha significado llegar a tener uno de los montos más importantes a los que se refiere la inversión bilateral del Perú en estos momentos y con el nivel de socio estratégico que Chile representa para el Perú. Nuestra terca misión en ese aspecto es seguir siendo una plataforma de comunicación y seguir siendo la entidad o la institución que ayuda o que puede colaborar a la inversión tanto de Perú a Chile como de Chile a Perú y ver de asegurar la mejor forma de desarrollo en ese sentido. El tema que nos convoca hoy día es evidentemente un tema apasionante. Las legislaciones van cambiando, se van adaptando al mundo moderno, se van adaptando, no en realidad al mundo moderno, creo que eso... ahí no es exactamente lo que he querido decir con respecto a eso, pero definitivamente las normas, las leyes vigentes se tienen que ir adaptando a los tiempos. Esperemos que con prudencia, y por eso elementos e invitados como los que tenemos hoy día definitivamente nos pueden marcar una pauta de qué es lo que se puede hacer, cuál es lo que no se debe hacer y definitivamente tener una guía importante al respecto. No quiero quitarles más tiempo. Nuevamente les agradezco a todos ustedes su presencia. Y vamos, Marcela, tenemos una tarde, espero que larga y fructífera por delante nuestro. Muchísimas gracias por su atención y aquí estamos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Como tenemos grandes ponentes y va a ser una atractiva conversación, yo ya no quiero demorarlos más y quiero darle la palabra al señor Fernando Arap para que nos presente. Yo sé que tiene una interesante presentación sobre la situación en Chile. Así que, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Muchas gracias, Marcela. Saludarte a ti, saludar también al presidente de la Cámara Peruano-Chilena de Comercio, ¿cierto? Y a todos quienes nos acompañan, ya sea como panelistas o como asistentes, ¿cierto? A este webinar, ¿cierto? A este webcast, como lo llaman ustedes. Voy a acompañar mi presentación, ¿cierto? De un apoyo visual que puede ser bastante útil para ir viendo algunas de las propuestas, ¿cierto? Que ya la nueva ley de plataformas digitales que existe en Chile contiene y que espero también pueda ser de utilidad, entendiendo que en el Perú esto se está discutiendo hoy día, como en gran parte también de los países de la región, porque sin duda las plataformas digitales de servicios, ¿cierto? Este nuevo tipo de economía, las aplicaciones móviles, llegaron para quedarse. Y es importante regularlas, pero regularlas de buena manera, que se transforme en un incentivo que permita seguir generando oportunidades laborales y no, por el contrario, ¿cierto?, que sea un obstáculo que, lejos de permitir el desarrollo de nuestros países, termine generando precisamente lo contrario. En Chile, y lo decía, ¿cierto?, tu presentación, tenemos recién aprobada, ¿cierto?, una ley, que es la ley 21.431, que regula el trabajo en plataformas digitales. Esta ley se publicó hace pocos días atrás, el pasado día 11 de marzo, y entra en vigencia 6 meses después. Va a entrar en vigencia el próximo mes de septiembre, y por lo tanto ya acá en Chile al menos las plataformas digitales ya están en todo este periodo, ¿cierto?, de adaptación,
de cambios a la espera, obviamente, de la entrada en vigencia de la ley el próximo mes de septiembre. Esta ley nace producto de un acuerdo transversal. El proyecto que da origen a la nueva ley fue un proyecto que tuvo su origen en el Congreso de la República, fue una moción, un proyecto presentado por algunos senadores además transversales en términos de colores políticos, lo cual también ayuda a generar una instancia de trabajo, y fue apoyado por el gobierno que existía, ¿cierto?, hasta hace un par de semanas atrás, que presidía el presidente Sebastián Piñera, y en el cual tuve la oportunidad de desempeñarme como subsecretario del Trabajo, símil de viceministro, ¿cierto?, en algunos otros social. Me tocó cómo el país se hizo. Esta mesa que se realizó en nuestro país se hizo de manera tripartita, con representantes de los trabajadores, de los empleadores, en este caso de las plataformas, y del Estado. ¿Cuál es el objeto de la ley que hoy día existe en Chile? Básicamente, me atrevería a decir, tiene tres grandes objetivos. Por una parte, crear un marco moderno e innovador. Estamos convencidos, y creo que ese es el camino, que las aplicaciones de plataformas digitales deben regularse. Lo que ocurre lamentablemente en muchos de nuestros países es que hoy día estas economías de plataforma se encuentran en la absoluta desregulación. Y eso perjudica, por una parte, a las personas que prestan servicios en las plataformas, pero también a las propias plataformas digitales, porque no existe un marco jurídico claro, no existe certeza jurídica, y por lo tanto creemos que es bueno regular esta materia. Pero creemos también, y así ocurrió en el caso de Chile, que la regulación no puede ser bajo los cánones tradicionales en que se regulaban las relaciones laborales, sino que tiene que ser una regulación que sea moderna, que sea innovadora, pero que a la vez proteja los derechos de las personas que prestan servicios en estas plataformas. De esta manera, la ley chilena lo que hace es reconocer que las personas que prestan servicio en plataformas, en primer lugar, son trabajadores, cosa que no estaba reconocida así en nuestro derecho, y por lo tanto son trabajadores. Pero como trabajadores se les da la posibilidad que sean trabajadores dependientes, es decir, regidos por un contrato de trabajo, o bien sean trabajadores independientes, es decir, no están regidos por un contrato de trabajo, sino que más bien hay una relación de carácter civil. Al menos en el caso de Chile, todas las encuestas que se realizaron a los propios trabajadores de plataformas digitales, en su gran mayoría, las encuestas señalan que los trabajadores de plataformas desean ser trabajadores independientes, es decir, desean ser trabajadores autónomos, ¿cierto? Desean ser lo que se llama su propio jefe. Hay una encuesta que hizo la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en junio del año 2021, donde el 83% de las personas entrevistadas que son trabajadores de plataformas dijeron que querían seguir siendo independientes. Hay una encuesta que realizó una mutualidad de empleadores acá en Chile, donde también cerca del 90% de los trabajadores de plataforma dijo que quería ser independiente. Y hay también una encuesta que realizaron los propios trabajadores, que están reunidos en una agrupación que se llama Greco, que reúne alrededor de 4.000 conductores de plataforma en Chile, donde más del 92% de los trabajadores de plataforma dijo que quería ser independiente. Y por lo tanto, creo que este es el corazón de la ley chilena de plataformas digitales, que permite que los trabajadores puedan elegir si quieren ser trabajadores dependientes, sujetos a un contrato de trabajo, o bien quieren ser trabajadores independientes, pero en ambos casos van a tener determinados derechos, como los que voy a intentar esbozar a continuación. En ambos casos van a tener acceso a seguridad social, van a tener derecho a una remuneración por los tiempos efectivamente trabajados, van a tener derecho a jornada, en el caso de los dependientes, a un derecho de desconexión, en el caso de los independientes, van a tener derecho a capacitación, van a tener derecho a recibir elementos de protección personal de parte de los empleadores, van a tener derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente.
Y por lo tanto, esta ley 21.431, que fue publicada el 11 de marzo pasado y que va a entrar en vigencia en septiembre próximo en el caso de Chile, busca compatibilizar, busca lograr un sano equilibrio entre el respeto a los derechos de los trabajadores de plataforma con el necesario también desarrollo que requieren estas nuevas tecnologías. Así, la ley chilena distingue entre trabajadores dependientes y trabajadores independientes. En el caso de los trabajadores dependientes, me quiero centrar básicamente en 4 aspectos: menciones mínimas que tiene que tener este contrato de trabajo, el deber de protección del empleador, el tema de la jornada laboral y la regulación de las remuneraciones. En términos de las menciones mínimas, además de las menciones que tiene que señalar cualquier contrato de trabajo, la ley chilena avanzó en determinados aspectos que nos parece que era importante regular. En primer lugar, el contrato de trabajo va a tener que decir la zona geográfica en la cual el trabajador de plataforma se va a desempeñar. En segundo lugar, va a tener que existir claridad respecto del método de cálculo, ¿cierto?, para la determinación de las remuneraciones. En tercer lugar, debe señalarse también un canal oficial. Uno de los grandes reclamos, ¿cierto?, quejas que a veces uno escuchaba de parte de los trabajadores de plataforma, es de que cuando querían comunicarse con la plataforma lo hacían a través de un sitio web donde quien le respondía era un chatbot, ¿cierto? Inteligencia artificial, y por lo tanto no había una persona al otro lado de la plataforma que pudiera darle respuesta más certera a sus requerimientos. Por lo tanto, la ley chilena obliga a que haya un canal de denuncia, un canal oficial de contacto entre las personas y la plataforma que sea atendido por una persona, ¿cierto? E incluso que la plataforma tenga un lugar físico de atención en el país, que es otra de las quejas que han existido, de que muchas veces las plataformas no están situadas físicamente en el país, por lo tanto, las personas no tienen a quién recurrir. Estas son algunas de las menciones mínimas que debe tener el contrato de trabajo y que buscan, obviamente, otorgar mejor protección. Por otro lado, como son trabajadores, existe también una responsabilidad y un deber de las empresas de plataforma de informar a los trabajadores cuáles son los riesgos que implica la labor. Sabemos que los trabajadores de plataformas, por lo menos en el caso del delivery, son personas que se ven expuestas en las calles, ¿cierto?, a determinados riesgos. Es importante que conozcan esos riesgos, es importante que reciban capacitación y es importante también que reciban la entrega de determinados elementos de protección personal, por ejemplo, un casco para aquellos que manejan motocicletas o que manejan bicicletas, que nos parece que también es un mínimo en el cual se tiene que avanzar en una regulación de este tipo. Respecto de la jornada, los trabajadores dependientes van a poder tener una jornada de trabajo como cualquier otro trabajador o van a poder tener libertad de jornada. Esto es muy importante. Sabemos que las personas que se desempeñan en plataformas digitales son personas que muchas veces ocupan las plataformas como un complemento a sus actuales contratos de trabajo o bien quieren tener determinada libertad para conectarse en los horarios del día que más le acomoden de acuerdo a sus propias necesidades o requerimientos personales y particulares. Y por lo tanto la ley permite que la persona que sea trabajadora de plataformas, dependiente o independiente, tenga libertad de horario. Y eso creemos que es una norma de flexibilidad que es muy importante y que lamentablemente uno echa de menos en la legislación laboral en general de los países de la región, donde de flexibilidad, de adaptabilidad tenemos muy poco y somos en general legislaciones laborales bastante rígidas, y esto creo que apunta en el sentido correcto. Y en relación a las remuneraciones, una norma muy importante, se establece que la remuneración es por los servicios efectivamente prestados. Algunos plantearon, y se los comento porque puede ser parte de la discusión que tengan en Perú, que bastaba estar conectado para recibir una remuneración. Y eso nos parecía del todo injusto porque generaba incentivos incorrectos, ¿cierto? Yo podría estar conectado en 3, 4, 5 plataformas al mismo tiempo sin prestar servicios efectivos y iba a recibir un pago por cada una de esas conexiones. La ley chilena dice no, se paga solo por los tiempos efectivamente trabajados. Por lo tanto, no basta con estar conectados, sino que se requiere que el trabajador preste efectivamente servicios. Pero como hay tiempos muertos, ciertos tiempos de espera en que el trabajador entre un pedido y otro puede recibir una merma, ¿cierto?, de su remuneración, porque el que esté conectado de manera continua no es algo que va a ocurrir necesariamente, es que la ley chilena dice, ok, se le va a pagar solo por los tiempos efectivamente trabajados, no por el hecho de estar conectado, pero ese pago va a tener un recargo adicional a lo que es hoy día
el sueldo por hora en Chile como ingreso mínimo, y este recargo es de un 20% de lo que hoy día sería el salario mínimo en Chile. Ese recargo, en consecuencia, busca compensar los tiempos muertos, los tiempos de espera que tienen hoy día los trabajadores de plataforma. Como nota al pie, en todo caso, hoy día, al menos en el caso de Chile, la remuneración que reciben los trabajadores de plataforma supera, ¿cierto?, el ingreso mínimo. Por lo tanto, esto tampoco debiera significar un incremento mayor de costos para las plataformas y en consecuencia tampoco un incremento mayor de costos para los usuarios en caso que esto el día de mañana se traspase a los usuarios. Eso rápidamente respecto a los trabajadores dependientes. Respecto a los trabajadores independientes, que entendemos va a ser la gran mayoría de las personas que van a prestar servicios en plataformas digitales, en el caso de Chile al menos, también se establecen determinadas normas que son importantes. Normas en materia de transparencia en las condiciones del contrato, normas en materia de obligación de cotizar seguridad social, se establece el mismo recargo del 20% sobre la jornada efectivamente trabajada, se establece un derecho de desconexión. Como el trabajador independiente no tiene horario, ¿qué se dice? Ok, usted no va a tener horario, pero la plataforma debe garantizar una desconexión mínima de 12 horas continuas entre una jornada y otra. Esta desconexión es respecto de una plataforma. Si el trabajador quiere trabajar en varias plataformas, va a poder hacerlo. Por lo tanto, no hay una necesaria conexión entre las plataformas, pero respecto de una plataforma, esa plataforma tiene que garantizar que la persona tenga este derecho de desconexión, que en el caso de la ley chilena ya lo tiene la ley de teletrabajo, y es un derecho que es bastante inédito en general en las legislaciones latinoamericanas. Vamos a entrar en detalle en algunas de estas cosas. Las menciones mínimas del contrato de trabajador independiente, que no es un contrato de trabajo, sino que es más bien un contrato de prestación de servicios. Las menciones mínimas son bastante similares a las que se establecían anteriormente, que ya vimos respecto a los trabajadores dependientes. Respecto al sistema de seguridad social, esto es muy innovador. Se va a obligar a los trabajadores de plataformas independientes a que se coticen por seguridad social. Esto les va a permitir tener acceso a pensiones, al sistema de pensiones, les va a permitir tener acceso al sistema de salud, y en consecuencia, si tienen una licencia médica le llamamos en Chile al permiso, ¿cierto?, que otorga un médico para ausentarse de las labores laborales, van a poder recibir remuneración por los días no trabajados, van a cotizar también a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, lo cual resulta sumamente importante. Hoy, en Chile y lamentablemente en la mayoría de los países de la región, cuando un trabajador de plataforma se accidenta, queda sin ningún tipo de protección. No recibe sueldo, remuneración por los días no trabajados, y no tiene acceso a un tratamiento médico. Al cotizar a partir de esta ley, a la mutualidad por accidente del trabajo y enfermedad profesional, si tiene un accidente, no solo va a recibir el pago de los días no trabajados, sino que además va a tener derecho a un tratamiento médico por parte de la mutualidad a la cual esté cotizando. Y eso creemos que es también tremendamente importante. Y por lo tanto, se obliga a los trabajadores de plataforma a cotizar en materia de seguridad social, lo que sin duda es un avance protector en esta materia. Se establecen también determinadas obligaciones. Por ejemplo, si la plataforma quiere poner término al contrato del trabajador independiente, va a tener que darle aviso con 30 días de anticipación. En el caso del trabajador dependiente, obviamente ese contrato va a terminar de acuerdo a las causas legales que hoy día rigen a los trabajadores con contrato. Se establece este derecho de desconexión, que ya lo expliqué hace algunos minutos atrás, y esto también es bastante innovador. Esto fue parte de la discusión que tuvimos en el Congreso, ¿cierto? Se dijo, ok, los trabajadores de plataforma tienen acceso a los dependientes, a la protección de determinados derechos fundamentales. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? Creamos una figura que no existía en nuestro derecho, que es decir, si el trabajador independiente presta servicios por al menos 30 horas promedio durante los últimos 3 meses, va a poder acceder al mecanismo de tutela laboral de vulneración de derechos fundamentales como si fuera trabajador dependiente, cosa a la cual no están beneficiados por regla general los trabajadores independientes. Este es un beneficio para los independientes, pero que tengan un número de horas trabajadas superior al promedio, ¿cierto?, que hoy día acostumbran, y se fijó en la discusión legislativa en 30 horas promedio. Ahora bien, para ir finalizando, hay algunas normas comunes, tanto los trabajadores dependientes como independientes de plataforma, y estas normas comunes son las que están ahí, y las voy a esbozar y explicar rápidamente una por una. Primero,
hay una obligación de la plataforma de informar sobre el servicio ofrecido, ¿ya? Una de las grandes críticas que se generan hoy día en los distintos sistemas de plataforma es, por parte de los trabajadores, es el desconocimiento, es la poca información que tienen al momento de suscribir el servicio, ¿ya? La ley chilena avanza en el sentido de establecer determinados mínimos que las plataformas deben informar a los trabajadores para mayor certeza respecto del servicio que están prestando. También se avanza en materia de transparencia y derecho a la información. Creemos que esto también es bien importante para avanzar, obviamente, en mayores certezas a favor de las personas que prestan servicio. Se establecen normas fiscalizadoras, ¿cierto? Se le da a la autoridad laboral competencia para fiscalizar que esto se cumpla. Se prohíbe la discriminación, ¿cierto?, en la toma de decisiones por parte de la plataforma, salvo que sean por motivos objetivos. Evidentemente una plataforma puede discriminar entre trabajadores en la medida que la discriminación sea objetiva, pero se prohíbe de manera expresa cualquier discriminación que no sea objetiva. Se establece la obligación de otorgar capacitación y la entrega de elementos de protección personal. Se establece, obviamente, la indemnización por término del contrato. Esto, súper importante, lo hago presente porque quedó en las normas comunes de trabajadores dependientes o independientes, pero esta es una norma que en la historia de la ley consta que solo es para los trabajadores dependientes. Los trabajadores independientes, en el caso de Chile, no tienen derecho a indemnización legal. Y se avanza también en derechos colectivos, de manera que los trabajadores de plataformas dependientes o independientes van a poder, por una parte, sindicalizarse y por otro lado también negociar de manera colectiva. Y esto también es un avance importante en relación a los derechos de los trabajadores de plataforma. Dos normas finales, que son normas transitorias. En Chile existe una norma que establece que los trabajadores dependientes que existan en la empresa, el 85% de los trabajadores tiene que ser de nacionalidad chilena y por tanto solo el 15% pueden ser extranjeros. Esa norma se mantiene, pero se da un plazo de 3 años para adaptar los porcentajes a ese cumplimiento. Pero vuelvo a decir, solo para los trabajadores dependientes, no para los trabajadores independientes. En Chile, y no sé cómo será la situación en Perú, pero en Chile los delivery y los trabajadores de plataforma en su gran mayoría son extranjeros hoy día. Se estima que son alrededor de 300.000 personas las que prestan servicio en plataformas en Chile, de las cuales, créanme que un altísimo porcentaje hoy día son personas extranjeras. Y por lo tanto, esa es una norma que va a cumplirse, pero solo respecto a los trabajadores dependientes. Respecto de los independientes no hay exigencia de quórum. Y por último hay una norma que establece la obligación de evaluar esta política pública durante los próximos 3 años. Eso es básicamente, en un repaso bastante rápido, ¿cierto?, de lo que es la nueva ley chilena. Solo mencionar que esta es una política pública que nosotros creemos que es bastante innovadora en nuestros países. Son muy pocos los países que hoy día han regulado esta materia. Está la ley de California, ¿cierto?, en Estados Unidos. Está la ley española, que entró en vigencia hace poco tiempo atrás. Está la ley del Reino Unido, que distingue entre los workers y los employees. Está la ley de Francia, la ley de Italia, pero paramos de contar, no hay mucho más. Y por tanto esperamos que esta regulación, que vuelvo a decir, el foco principal fue que fuera una regulación moderna, que fuera una regulación innovadora, que escapara de los cánones tradicionales de regulación, permita compatibilizar el necesario desarrollo de estas plataformas digitales con el también debido resguardo de los derechos de los trabajadores. Eso como presentación y obviamente también disponible más adelante si surgen algunas dudas o consultas, poder también intentar resolverlas. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias por tu interesantísima presentación. No hay duda que hay mucho por trabajar. No tengo la más mínima duda que nuestros ponentes, no sino los miembros de la mesa que vamos a tener ahora de conversación, sobre todo acá en Perú, van a tener muchas consultas y muchas no cuestionamientos, sino interés en saber cómo podrían aplicarse estas normas en un país como el Perú, donde hoy día cerca del 80% de los trabajadores son informales. Entonces, esta ley termina siendo casi utópica. Pero yo a título personal, y por una curiosidad, sí, que sospecho que debe ser general, ¿qué posibilidades existen que esta ley se pueda aplicar? Teniendo en cuenta que hoy día en Chile existe una asamblea constituyente que está muy alejada, me diera la impresión, de este tipo de cosas. ¿Qué pasa si deciden
que no, y que todo lo que se hace tabla rasa con respecto a todo lo que sucedió o todo lo que se normó antes de entrar en vigencia esta nueva constitución, si es que sale. Sí, gracias Juan Carlos, aprovecho a contestarte. Mira, yo creo que esa posibilidad es bastante poco factible por lo siguiente, porque efectivamente hoy día Chile está en un proceso constitucional, ¿cierto? De nueva constitución que tiene pro y contra y ha sido bastante objeto de críticas por cómo está funcionando, pero lo que va a regular la constitución son más bien en materia laboral, y en esto hay bastante consenso, aspectos más macro. No va a meterse en la regulación específica de los sectores, por lo tanto esta ley de plataforma me atrevería a decir que se va a mantener. Seguramente como cualquier ley se va a evaluar y se va a tener que ver si se le hacen modificaciones en el futuro. Pero fue una ley que generó bastante consenso, fue aprobada prácticamente por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso, y por lo tanto yo me atrevería a decir que va a tener buena aplicación. Y solo para terminar, a propósito de lo que tú planteas de lo informales, hoy día en Chile las personas que prestan servicio en plataforma son informales, y precisamente esta ley lo que va a hacer es formalizarlos, y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de que en el caso de Chile, 300.000 personas que hoy día son informales, no cotizan, no tienen contrato, pasen de una calidad de informal a una calidad de formal, ya sea a través de un contrato de trabajo o de un contrato de prestación de servicio. Creo que eso es una ventaja porque les va a dar mayor seguridad social y por tanto mayor protección. Fernando, te comprometo desde ya, porque no quiero seguir interrumpiendo la conferencia de hoy día, te comprometo a venir para acá para que nos des cómo va a ser esa fórmula que se podría llegar a aplicar aquí. La situación en Perú en ese sentido es tremendamente distinta a la que existe en Chile, y lograr la formalización del 80% de la masa productiva aquí va a ser bastante más complejo. Pero igual, sumamente interesante, y eso es, señores, amigos, miembros de la Cámara, los que nos están acompañando ahora, esos son las pautas que tenemos que tener en cuenta, y es ahí a donde se tiene que evidentemente apuntar. Muchísimas gracias, Fernando, por haberme absuelto la consulta, y la curiosidad primera, que ya en algún minuto lo vamos a conversar. Marcela, por favor. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Fernando. Te agradecemos también por el contexto que nos entregas para entender lo que está sucediendo en Chile y cómo abordarlo también las oportunidades desde el punto de vista peruano. Y ya están llegando preguntas, pero las vamos, en honor al tiempo, vamos a comenzar con la mesa redonda y después las hacemos todas juntas. Quiero darle el pase, la palabra a Alexandra Balboa. Ella es asociada de Logitech, abogada asociada de Logitech, y nos va a presentar el día de hoy, nos va a moderar la mesa redonda. Así que Alexandra, muy buenas tardes, te doy la palabra para que continúes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Marcela, muchas gracias por el pase. En realidad, yo estoy gratamente sorprendida. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición. Algo corto, yo soy abogada titulada y me titulé justamente con una pequeña investigación sobre plataformas digitales. Y este tema siempre me ha parecido muy interesante, y ver que un hermano país como Chile hoy en día tiene esa gran variedad en la norma, porque no solamente lo ve desde un punto de vista jurídico, sino también social, tecnológico. Realmente estoy segura que para muchas de las personas que nos van a oír y que nos van a ver, inclusive ojalá pueda llegar también este debate a algunos miembros del Congreso de nuestro país, va a ser muy gratificante. Desde ya te agradezco, Fernando, por ese gran impulso, porque es un gran impulso para la región en realidad. A mí me gustaría empezar la mesa de debate, ya que ya Fernando nos ha dado una perspectiva acerca de esta nueva ley chilena o esta nueva regulación. Más o menos empezar con Juan Sebastián, ¿no? Para que él también nos pueda dar un contexto, ya que él está en el día a día de la plataforma, cómo es que funciona o opera, por ejemplo, Rappi, ¿no? En este sistema de operación de 3 sujetos, ¿no? Como la plataforma, el comercio aliado y el usuario final, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es desde adentro la operación de Rappi y cómo ves a Rappi hoy en día en el Perú? Pues bueno, primero muchas gracias Alexandra por acompañarnos como moderadora, y a los demás panelistas y a quienes nos acompañan asistiendo a este foro, muchas gracias por el interés y por invitarnos, y adicionalmente pues a la Cámara de Peruano-Chilena por propiciar este espacio que realmente lo echamos de menos y es muy importante para la construcción de políticas públicas en el Perú y en toda Latinoamérica. Así que celebrar este espacio en primera medida.
Y pues por supuesto yo quisiera empezar por eso, un poco para entender Rappi. Les pediría me permitan dar un breve comentario acerca del contexto histórico y de actualidad. Perú, Colombia, Chile, todos los países de Latinoamérica tenemos un inmenso potencial, pero también tenemos unas dificultades históricas por resolver. Hemos mejorado mucho, pero aún nos queda muchísimo por hacer, y obviamente el COVID y esta gran coyuntura en la que hemos estado en los últimos años a nivel mundial y en particular en Latinoamérica nos pone unos inmensos retos de frente, ¿no? Y de alguna manera diversos estudios últimamente presentados, especialmente por organizaciones multilaterales, la CAF, etcétera, pues indican que gracias a toda esta coyuntura, los países de Latinoamérica y Latinoamérica como región solamente va a regresar a los niveles de Producto Interno Bruto per cápita anteriores al COVID, solamente lo va a lograr hacer hasta el 22 o el 20, hasta el 23 o el 24. Y pues obviamente es una región altamente afectada por la crisis sanitaria, y esto ha tenido un impacto muy rotundo, digamos, impactando en 7% el Producto Interno Bruto en toda nuestra región y generando unos elementos de falta de oportunidades y de acceso a esas oportunidades y de niveles de pobreza que no veíamos hace 20 o 25 años. Y el Perú, pues evidentemente no es una excepción a ese cuadro tan complejo. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza en el Perú durante el año 2020 aumentó 9 puntos y llegó a estar ya hoy en el 30% de la población, lo cual sin duda alguna es algo que nos preocupa. Pero insisto, esto es algo coyuntural que viene de unos elementos, digamos, históricos, y en ese contexto pues nace Rappi. Rappi nace con el propósito en Latinoamérica, en Colombia, por 3 emprendedores colombianos, con el propósito y la obsesión literalmente de no ser únicamente una empresa, sino convertirnos en un movimiento para generar crecimiento económico y desarrollo en nuestros países, en nuestra región, a las personas, a los comercios, a las ciudades en donde nosotros actualmente operamos. En el caso de Perú llegamos en noviembre del 2018 y continuamos siendo una empresa nacional. Desde el primer momento nos constituimos como empresa peruana y hoy estamos operando en más de 10 ciudades del país. Y pues ya hablando un poco el modelo en particular de cómo funcionamos, Rappi es una plataforma que conecta la demanda que generan miles de cientos de consumidores finales, poniendo a su alcance a través de nuestra infraestructura tecnológica, aplicaciones móviles fundamentalmente, productos y servicios que ofrecen diversos comercios aliados a nuestra plataforma, grandes, medianos, pero especialmente pequeños comercios que van desde mercados, pasando por farmacias, electrodomésticos, todo tipo de artículos, los cuales son entregados a consumidores finales a través de domiciliarios, repartidores independientes, que generan en estas aplicaciones una opción concreta y eficiente para generar ingresos extra o recurrentes según las preferencias y necesidades de cada uno de ellos. En ese sentido, pues generamos unos beneficios muy concretos y unos beneficios efectivos, reales, en estos distintos ámbitos, en estas tres, digamos, sujetos que interactúan en nuestro ecosistema digital. Están los usuarios consumidores, que pues como lo vimos, quienes sean padres o quienes sean hijos de una persona adulta, pues podemos pedir unos medicamentos para enviarlos y para que lleguen a la otra persona de manera remota y de manera efectiva. Los comercios aliados, que pues evidentemente en el caso de Perú, solamente con Rappi hay más de 5.000 comercios aliados vinculados a nuestra plataforma, vendiendo y generando ventas a través de nuestro ecosistema. Y pues obviamente esto generando unos impactos muy potentes en la economía local. Un estudio muy reciente del Instituto Peruano de Economía estimó precisamente ese impacto económico de las plataformas en estos comercios y en la economía local, y se estima que ya es de cerca del 0.25% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Y finalmente, pues los repartidores, en donde hay más, en el caso de Rappi, de 10.000 repartidores activos en nuestra plataforma que han prestado el servicio cuando menos una vez en el último mes, generando ingresos para todo tipo de circunstancias personales. El profesor de inglés que quiere conectarse en sus tiempos libres, la persona que recurrentemente llegó a una ciudad nueva y está
precisamente generando ingresos de manera muy efectiva y rápida a través de nuestra plataforma. Así es como funcionamos, así es como habilitamos todo un ecosistema para lograr que precisamente se generen unos impactos positivos y lograr cambiar las oportunidades en toda nuestra región y en el Perú en particular. Eso es fundamentalmente cómo funciona Rappi y cómo funcionan, creo yo, la gran parte de las plataformas de economía colaborativa, con un valor agregado para nosotros y un valor diferencial, y es que somos una super app, una app en donde se encuentran no únicamente productos, sino también todo tipo de servicios para acceder y de nuevo hacerle la vida más fácil a cientos de miles de personas en toda la región y en el país. Bien, Juan Sebastián, interesante. Y me quedo con algo que ahora nos acabas de mencionar. Rappi nació justamente bajo este sistema de economía colaborativa, ¿no? Donde si, por ejemplo, una persona tenía un carro y salía de la universidad de noche, bueno, ¿por qué no hacer un servicio de taxi? O si tengo una moto en casa y quiero ganar un poco de ingresos, pues ¿por qué no hago los fines de semana quizás algún tipo de trabajo como repartidor y me afilio a Rappi y a otras plataformas que existen? Ese mismo pensamiento de Rappi o de las empresas digitales en general, ¿tú crees que ha ido variando con el tiempo? Porque, por ejemplo, en el contexto peruano, la mayoría de personas que se dedica a las plataformas digitales, al servicio de mensajería, son personas, por ejemplo, extranjeras. Y en su mayoría también son personas jóvenes. Y muchos de ellos han encontrado realmente un espacio para poder trabajar libremente y generar mucho dinero, pero muchos de ellos ya no es un cachuelo, como decimos acá, o algo extra a su actividad empresarial, sino que, o su actividad independiente, sino que hoy en día es la subsistencia, es decir, lo que ganan, lo que perciben, las ganancias que obtienen, por ejemplo, de Rappi, es su ingreso principal. ¿Crees tú que hoy en día ese pensamiento de las plataformas digitales de economía colaborativa ha cambiado, se ha ido modificando en el tiempo? Pues yo creo que el gran valor de las plataformas de economía colaborativa es que se adaptan precisamente a las distintas circunstancias y a los distintos momentos que estén viviendo los países, las ciudades y las personas. Hoy son una alternativa sin ninguna duda, no solamente para personas extranjeras en nuestros países, que ven en esto una respuesta efectiva que no les ha ofrecido ningún otro tipo de mecanismo para generar ingresos e incluirse en la sociedad. Cómo hacer parte de una economía, cómo hacer parte de un grupo que les brinde cierto tipo de apoyo, cómo hacer parte de una dinámica social en las ciudades a las que llegan, no solamente con extranjeros, sino piensen ustedes, por ejemplo, una persona que esté mudándose de Arequipa a Lima y que por circunstancias, bien sea familiares, personales, tuvo que emigrar internamente dentro del país, pues llega al otro día y tiene una solución de generación de ingresos de manera absolutamente inmediata, con unas barreras de entrada y de salida muy, muy bajas y muy efectivas. Entonces yo creo que lo más importante de estas plataformas, y por eso son utilizadas en Asia, en Pacífico, en Medio Oriente, en Norteamérica, en Europa y en Latinoamérica, de manera absolutamente rotunda, es porque dan una solución efectiva a la generación de ingresos, adaptándose a una diversidad muy amplia de circunstancias personales y locales. Y yo creo que eso ha sido, digamos, el gran valor de estas plataformas de economía colaborativa. Además, dentro de un contexto de cambio significativo en términos sociales. Si ustedes se ponen a pensar, tal vez nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o nuestros padres tenían un solo trabajo durante toda su vida profesional, cuando máximo 2 o 3. Hoy en día, yo con un poco más de 15 años de experiencia, ya he tenido 8 trabajos y 8 fuentes de generación de ingresos durante toda mi vida profesional. Y mis hijos muy seguramente van a tener 10, 20, 30 actividades con las que generen ingresos al mismo tiempo, no durante su vida, sino al mismo tiempo. Esas son nuevas realidades sociales y nuevas dinámicas que tenemos que ser conscientes que están allí. Las plataformas las han sabido leer, las han sabido entender, y con la obsesión de dar oportunidades hemos logrado precisamente cambiar esa dinámica y adaptarnos para dar unas respuestas que ningún otro sector, especialmente ahora, digamos, demostrados por la coyuntura, que podemos dar respuestas efectivas a ciertos sectores en la sociedad y dar respuestas también a
a todas las economías locales. Entonces yo creo que más allá de verlo como blanco y negro, que esto solamente sea para un grupo de personas o que sea solamente para personas que quieran dedicarse a esto de manera, digamos, absoluta, ustedes solamente salgan a la calle y conversen con una persona que presta servicios de movilidad a través de plataformas de movilidad y se van a dar cuenta que muy seguramente tiene distintas fuentes de ingreso. Y hagan lo propio con repartidores. Seguramente en algún momento pueden estar fundamentalmente con estas plataformas, pero yo creo que sin ninguna duda la gran virtud, y ya lo decía Fernando, lo han demostrado así encuestas de todo tipo, tanto locales como internacionales. La gran virtud de estas plataformas es que dan una alternativa de ingresos flexible que se adapta a las circunstancias particulares de las personas, dando posibilidades incluso fuera de la dependencia, fuera del trabajo tradicional que teníamos en la mente, dan esas posibilidades de generar esos ingresos y pues por supuesto desarrollar una actividad para ellos y para sus familias. Entonces yo creo que es un error verlo como blanco y negro y sí es muy importante tener en cuenta que aquí hay una respuesta a este tipo de personas que quieren tener la capacidad de atender otro tipo de actividades para generar ingresos de manera concomitante o complementaria en muchos de los casos. Bien, Juan Sebastián, muchas gracias. Qué importante ha sido también conocer la perspectiva de las empresas digitales y a raíz justamente de esa flexibilidad laboral que nos comentaste, también quisiera preguntarle también a Sergio, que se encuentra también dentro de la mesa redonda, desde su perspectiva, hablando ya desde una relación jurídico-laboral, ¿cómo es que él ve estos nuevos modelos de operación, de producción y de trabajo, ¿no? Hoy en día, ¿realmente existe esa flexibilidad laboral? En tu opinión, ¿crees que hay indicios de presunción de laboralidad? Sergio, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Para empezar, quisiera agradecer a la Cámara de Comercio Peruano-Chilena por su gentil invitación. Agradecer también a los ponentes que me acompañan en este webinar y a los participantes, ¿no? Que veo que hay casi 70 personas que nos están escuchando, lo cual denota el interés que hay en este tema, ¿no? Me gustaría abordar las preguntas que me han formulado a partir de dos tipos de comentarios, ¿no? Acotándome además al tiempo que me han pedido que respete. Los primeros tienen que ver con algunas diferencias y semejanzas que creo identificar entre la exposición que ha tenido a bien hacernos Fernando sobre la normativa recientemente aprobada en Chile, con lo que tenemos nosotros como marco regulador vigente, ¿no? Creo que al menos somos abogados o abogadas, siempre es importante al momento de comparar legislaciones identificar, ¿no? Puntos de encuentro y de discrepancia, ¿no? Eso por un lado, que además me ha permitir aproximarme a las preguntas que me han formulado. Y lo segundo que también quisiera comentar es, partiendo de la experiencia que Fernando nos ha compartido, remitirme a la que yo tuve a mi cargo cuando estuve director general de Derechos Fundamentales y se creó un grupo de trabajo para evaluar la situación de los prestadores de servicios en las plataformas digitales, ¿no? Fue un grupo de trabajo que se creó en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y que llegó a un informe que se presentó justo antes de entrar a la pandemia, a inicios del 2020, y a partir de allí darles mi opinión sobre qué posibilidades hay de llegar a tener una regulación de consenso en esta materia en el país, ¿no? Sobre lo primero, yo empezaría por destacar una diferencia sustancial importantísima, ¿no? A diferencia de lo que sucede en Chile, en el Perú no hay un código de trabajo, ¿no? Yo creo que eso ya marca un punto de partida muy importante, ¿no? En el Perú, lamentablemente, han pasado más de 2 décadas desde que se intentó aprobar una ley general de trabajo y seguimos sin una regulación uniforme, consolidada, sistemática, que brinde a los actores sociales y económicos información transparente, ordenada,
actualizada sobre el marco regulativo, el marco regulador laboral, ¿no? Para saber y estar actualizado de los cambios normativos en materia laboral, tienes que contar con un abogado o una abogada. Si no, no lo haces, ¿no? Es complicadísimo, es muy disperso, hay normas que se remiten hasta los 70s, hay normas que han sido aprobadas hace un mes, y en ese camino hay una gama variopinta de regulaciones. Entonces, hay una primera diferencia sustancial que creo que vale la pena remarcar, ¿no? Y es que eso nos conduce a pensar, bueno, lo comentaré un momento también, ¿no? Si vamos a regular o no el tema de las prestaciones de servicios en plataformas digitales, corresponderá o no al régimen general o a un especial, o excluirlo del ámbito, ¿no? Una segunda diferencia igualmente sustancial y que me ha llamado mucho la atención de la exposición de Fernando es como una dicotomía que al menos en el Perú parece que no se puede superar, como es la de trabajadores dependientes e independientes. En Chile lo han hecho y bastante bien, ¿no? Es decir, no ha habido ningún problema y nadie se ha rasgado las vestiduras por el hecho de que en el Código de Trabajo se puede incluir un capítulo, ¿no? Una regulación específica, reconociendo que aun cuando hayan prestaciones de servicios independientes, ameritan también un mínimo de protección social, ¿no? Y no pasa nada. Es decir, no se quiebra el esquema del derecho al trabajo, sino que más bien parece Chile evidenciar que su Código de Trabajo tiene la flexibilidad suficiente para adecuarse a las nuevas necesidades y cambiantes necesidades que la realidad económica demanda, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y desde una perspectiva laboralista, como es la mía, creo que ahí hay dos elementos previos, sustantivos, que marcan una diferencia importante frente a Chile, ¿no? La inexistencia en el Perú de un código de trabajo uniforme y la resistencia que hay en muchos actores sociales, legales y políticos de aceptar que incluso en en prestaciones de servicios independientes pueden haber reconocimiento de ciertos estándares o pisos mínimos de protección social, ¿no? Siguiendo dentro del primer tema, también creo que es importante destacar las semejanzas, ¿no? Porque allí sí, ¿no? Antes que desanimarnos, nos anima a saber que se han trabajado ciertos temas que están perfectamente alineados, ¿no? El tema de que se reconozca la protección frente a riesgos laborales, ¿no? Es algo que en la experiencia que yo tuve era un tema de consenso, ¿no? Nadie lo discutía. El tema de poner límites a las jornadas, sin entrar todavía al detalle de si entendíamos por jornada la prestación efectiva o la mera conexión, pero digamos, como concepto había una idea también de consenso respecto a poner límites a jornadas, ¿no? Garantizar unos ingresos mínimos, reconocer derechos colectivos, evitar la discriminación en el acceso al empleo también, ¿no? Sobre todo en un mercado que, como Fernando señala, sucede acá también, está integrado mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras extranjeras, ¿no? Y en general la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿no? Yo creo que al momento de pensar qué posibilidades hay reales de consensuar una regulación en este tema en el Perú, es importante mirar la legislación comparada, es importante mirar en este caso lo que Fernando ha tenido a bien compartir como experiencia chilena, y partir por ello, ¿no? Por identificar nuestras diferencias, que yo lo asemejaría a debilidades en este punto, y nuestras semejanzas, que son nuestras fortalezas y oportunidades de cara a una eventual regulación, ¿no? Como segundo tema que planteaba comentarles, está esta mirada personal sobre las posibilidades reales de que tengamos en el Perú una regulación en esta materia, ¿no? Yo les comentaba que en diciembre del 2019 se aprobó una resolución ministerial del sector trabajo y promoción del empleo
que conformó un grupo de trabajo, ¿no?, que estuvo integrado por varios órganos de línea del sector, y que tuvo como propósito evaluar y recomendar una eventual regulación sobre la situación de los prestadores de servicios, ¿no?, para no utilizar una categoría específica en plataformas digitales, ¿no? El grupo trabajó entre noviembre, diciembre del 2019 hasta marzo del 2020, e invitó a todos los actores involucrados, ¿no? Fueron los representantes de las plataformas, fueron las organizaciones sindicales, se invitó a especialistas de la academia, de otras instituciones, y al final el grupo concluyó en su informe que con independencia de cuál sea la naturaleza del vínculo que se genere entre quien presta un servicio y la plataforma, había la necesidad de reconocer un mínimo de protección social, ¿no? En el marco de un conjunto de obligaciones internacionales, ¿no? Entonces, en resumen, lo que el grupo planteó fue eso, ¿no? No podemos, sobre la base del trabajo realizado, definir categóricamente que en todas y cada una de estas prestaciones o hay subordinación o hay autonomía, ¿no? Pero con independencia de eso, hay un mínimo de piso social que debería reconocerse, ¿no? Bueno, lamentablemente la pandemia, como imaginarán, y en sus primeras semanas y meses, cambió radicalmente las prioridades del gobierno y de cada sector, y entonces el informe quedó allí, y hasta donde sé no ha habido otro esfuerzo, digamos, institucional, esquematizado, de buscar una regulación de consenso, ¿no? Hay proyectos de ley que se han presentado directamente en el Congreso sin pasar por espacios de diálogo o por el sector competente, pero que creo que lo que hacen es reflejar, en mi opinión, dos problemas centrales que vamos a tener que enfrentar si queremos tener una regulación en esta materia, ¿no? Uno de carácter técnico y uno de carácter político, si se quiere, ¿no? Empiezo rápidamente por el segundo. En el tema del carácter político, yo creo que es indispensable que una materia tan importante como esta pase por el espacio de diálogo tripartito por excelencia que existe en el Perú, que es el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Donde están las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas del país, y que lamentablemente está inactivo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que una norma no pase por allí genera necesariamente ruido político y mucha resistencia, ¿no? Como ejemplo de ello, bueno, tal vez Fernando o Juan Sebastián, que están fuera del país, no lo tengan muy presente, pero acaba de publicarse un DS que prohíbe la tercerización en actividades nucleares, ¿no? Que simplemente se aprobó sin previo diálogo ni nada, ¿no? Es más, hasta con oposición de ciertos sectores al interior del gobierno. Y claro, lo que tenemos ahora es una durísima oposición en distintos espacios a que esa norma se apruebe. Algo similar podría pasar si se busca una regulación de plataformas digitales sin pasar por esos espacios de diálogo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, aún no hay un espacio donde esto se pueda validar. Y desde el punto de vista técnico, si alguien ha tenido la oportunidad de mirar alguno de los proyectos de ley, se pone en evidencia que no hay técnicamente criterios uniformes, ¿no? Mientras un proyecto de ley habla o plantea reconocer abierta y directamente la categoría de trabajador y aplicar el régimen general, otro plantea que se le llame trabajador independiente y tener un régimen especial no laboral, ¿no? Entonces, el agua y el aceite, ¿sí? En el mismo Congreso, en un periodo de tiempo no mayor de 2 meses o 3, ¿no? Entonces, sí creo que desde el punto de vista técnico también vamos a tener que abordar o enfrentar algunos retos, ¿no? Y con esto voy terminando, ¿no? Hay algunos conceptos que Fernando ha compartido y que ya están recogidos en esta ley que ha modificado su Código de Trabajo, pero que todavía aquí requieren ser analizados, ¿no? El tema de la subordinación, ¿no? O sea,
ya no podemos seguir hablando de un concepto de subordinación clásico, ¿no? El famoso algoritmo es un mecanismo finalmente de ejercicio de algún nivel de poder de dirección, por ejemplo, ¿no? Estos conceptos de prestación efectiva versus conexión, ¿no? Conexión digital a la plataforma, ¿no? El tema del tránsito de la economía formal, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos ámbitos no regulados, como señala la recomendación número 204, tengan un piso de protección social, ¿no? No hay que olvidar que al menos en el Perú, la Constitución política reconoce la protección del trabajo en general, ¿no? Con absoluta independencia del tipo de vínculo que un trabajo en específico genere, ¿no? Y ahora sí, para terminar y a modo de síntesis, yo creo que la experiencia que a nivel global y en el Perú en particular se vivió con la pandemia, nos ha enseñado que hay situaciones absolutamente inesperadas, imprevistas, que dan giros bruscos al timón, ¿no? Y la pandemia fue una de esas situaciones, ¿no? Que de un momento a otro obligó a todos a trabajar desde casa, a que el uso de las apps y las plataformas digitales se disparara, ¿no? O a que incluso las entidades públicas se modernizaran, ¿no? Porque de pronto todo tuvo que ser digital, ya no había impresión de papel, y en fin, ¿no? Yo creo que fue un giro de 180 grados. Entonces, no hay que perder de vista que esto ya no tiene marcha atrás y que lo que tenemos por delante es lo que la OIT llama el futuro del trabajo. Por lo tanto, en ese futuro del trabajo es indispensable que esté reconocido el trabajo a través de plataformas digitales, y ese reconocimiento pasa por unos mínimos de protección social desde mi punto de vista. Muchas gracias. Bien, Sergio, muchas gracias. Hay un tema que me gustó que pusiera sobre la mesa y es justamente sobre los algoritmos, ¿no? Hoy en día sabemos que los algoritmos alimentan este tipo de plataformas digitales, ¿no? Ellos fijan los precios, evalúan, distribuyen de acuerdo a cómo han sido operados desde un inicio, ¿no? ¿Tú considerarías que hoy en día los algoritmos son una forma de fiscalización de labores? Y esta pregunta también quisiera que también la pueda abordar desde su perspectiva de derecho y nuevas regulaciones y tecnologías, en Fátima también. Sería muy importante conocer esas dos perspectivas, ¿no? Porque si bien es cierto, como tú mencionabas, nuestro ordenamiento jurídico está creado para trabajos tradicionales, ¿no? De espacios físicos, de 8 horas, pero hemos visto cómo hoy en día en un sistema colaborativo se puede presentar hasta dos tipos de situaciones, ¿no? Dos usuarios que quieren conectarse, una oferta, un servicio y otro lo demanda, y se hace de manera online una contratación, pero la ejecución del servicio o de la prestación de servicios se hace de manera física, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te trae a ti sobre estos nuevos modelos de negocio que son más modernos? Respecto a los algoritmos, hay que recordar que esta ley Rider española justamente habla sobre la transparencia de los algoritmos, y la ley chilena de ahora que nos ha comentado Fernando también lo menciona. Sin embargo, los proyectos de ley de peruanos no lo mencionan. ¿Qué opinión te tienen los algoritmos? Bueno, para empezar, yo no soy especialista en temas de algoritmos. Entiendo que son un conjunto de instrucciones, ¿no? Y por lo tanto, bajo esa definición, uno podría hacer la equiparación, ¿no? a un conjunto de indicaciones, ¿no? De direcciones, de directivas, ¿no? Pero yo creo que, o al menos desde la experiencia que he tenido y también teniendo una mirada de buscar consensos y buscar sobre todo reconocer la realidad de esta nueva economía digital, yo creo que con independencia de si el algoritmo calza o no calza, mal que bien, en un concepto de empleador o de poder de dirección, ¿no? Lo cierto es que hay una persona prestando un servicio, ¿no? Y entonces, en tanto hay una persona prestando un servicio, me parece que lo mínimo que se podría aspirar es a unos niveles de protección social, ¿no? Que es lo que la OIT señala. Es decir, oye,
que si hay un accidente haya una cobertura, que si hay una enfermedad haya también un seguro que los cubra, ¿no? Que no haya discriminación, que no haya trabajo infantil porque es un trabajo peligroso, y en fin, ¿no? Y si se puede, en el tránsito a esta economía formal, generar también los incentivos necesarios para una protección social, ¿no? Un pago a pensiones, un pago a salud, ¿no? Insisto, más allá de si calza o no calza con el concepto de poder de dirección o de empleador, ¿no? Creo que lo que hay que destacar es que finalmente hay un ser humano prestando un servicio y por lo tanto ameritaría unos niveles mínimos de protección, que creo que de alguna manera es lo que Fernando nos ha transmitido a través de la experiencia chilena con esta modificación del Código de Trabajo. Gracias. Gracias, Sergio. Fátima, ¿qué opinión también te trae respecto a esto de los algoritmos, ¿no? ¿Tú qué consideras que debería tener una próxima regulación, por ejemplo, peruana, o si se podría aplicar una similar a la chilena? ¿Qué conceptos o mínimos básicos frente a los algoritmos debería tener una norma que pretenda regular este tipo de negocios modernos, digitales? Primero también muchas gracias por la invitación. Pues, las participaciones hasta el momento pues, son excelentes, y cuando hay ese nivel en las ponencias y comentarios, pues a uno le queda difícil complementar, pero sobre los algoritmos, partiendo por eso, luego para dar algunas opiniones que tengo sobre el tema. Para ponerlo en sencillo, porque no sé si aquí están familiarizados mucho con el tema de algoritmos, podríamos simplificarlo en que son una serie de pasos para resolver un problema, una situación concreta, ¿no? Obviamente esa serie de pasos por las tecnologías se automatizan para poder resolver ese problema de manera autónoma. Ahora, un algoritmo per se, pues no resuelve nada, ni significa un poder de dirección o de vigilancia per se. Hay que ver cómo funciona el algoritmo, qué solución busca resolver y qué instrucciones da o proporciona en el marco del aplicativo o plataforma del que estemos hablando. En el caso particular de las plataformas de intermediación, que ya yo me alejo un poco del concepto de economía colaborativa, como creo que también planteabas tú, Alexandra, porque yo creo que ese segmento, si bien existe aún la gente que en sus ratos libres utiliza las plataformas, de hecho lo hay, yo converso mucho con los motorizados que vienen a dejarme algún producto, no podemos dejar de ver que en nuestro país hay un muy alto porcentaje de gente que se dedica, digamos, principalmente a las plataformas de intermediación como usuarios prestadores del servicio. Entonces, en este caso puntual, yo creo que el algoritmo, por lo menos de las plataformas que yo uso más, por ejemplo, Rappi, Pedidos Ya y las plataformas de taxi, lo que hacen es vigilar o resguardar que su tramo de prestación del servicio, que es garantizar que alguien que quiere comprar un producto o servicio a un establecimiento lo reciba efectivamente, que es ese nexo. Esto es lo que buscan asegurar con el reglamento. Primero, dar una trazabilidad al servicio que ellos ofrecen, o sea, al servicio de entrega del producto haciendo la intermediación. Eso es lo que fiscalizan o lo que supervisan, digamos, porque al final ellos son unos de los que dan la cara principalmente al cliente. No lo he visto yo como un tema de fiscalización laboral, porque me parece, sin ser yo abogada laboralista, que carece de elementos vinculados a la supervisión laboral propiamente, ¿no? Entonces, me parece que es más, esos algoritmos van a la supervisión del servicio y al seguimiento para temas de protección al consumidor y demás casos que pudieran suscitarse. Dicho esto, los algoritmos simples y la inteligencia artificial, la tendencia mundial es que se tienen que transparentar en la medida de lo posible, en la medida pues que no violen con esa
transparencia, digamos, derechos de propiedad intelectual, o pueda ponerse en riesgo el propio sistema, pero se deben transparentar. ¿Por qué? Porque incluyen sesgos, y son los sesgos de las personas que lo programan, ¿no? Entonces ahí se pueden ir planteando los problemas respecto a los algoritmos, ¿no? ¿Cómo funciona? De repente detrás del algoritmo podría haber una sanción a algún prestador de servicio, que ya podría significar una sanción, como se entiende en el derecho laboral ante alguna falta en la prestación del servicio, ¿no? O de la relación laboral. Entonces sí es bueno ahí que sean lo más transparente posible los algoritmos. Ahora, respecto a las plataformas digitales en general, yo, que soy de una generación que ha migrado de alguna manera de lo analógico a lo digital, yo tengo que decir que a mí me han arreglado la vida, me la han facilitado completamente. Las plataformas tipo Rappi, Pedidos Ya, porque soy floja y no quiero caminar a un restaurante. Las de taxi, porque me han proveído de una seguridad o mayor seguridad a salir y tomar un taxi en la calle. Puedo salir de madrugada, cosa que cuando yo era adolescente no podía hacer, porque tenía que caminar en la noche 3-4 cuadras y tomar un taxi X. Para mí han sido algo buenísimo. Lo cual no quiere decir que uno deba cerrarse completamente a cualquier forma de regulación sobre estas plataformas. Y una de ellas, que me parece fundamental, es lo que decía Sergio: la mínima dignidad y protección de los trabajadores, bueno, no trabajadores, de los prestadores de servicio. Pero ¿cuál es el problema? Que la informalidad no radica en las plataformas digitales únicamente. Entonces, claro, nos centramos ahorita en lo visible, que son las plataformas de intermediación, pero un estibador del mercado no está también en un riesgo que nadie está viendo, que nadie está abordando en este momento. Entonces, a lo que yo me opongo son a las pseudo soluciones fragmentadas, que van a lo que tal vez ahora es más visible, como los aplicativos, que hay que también decir que el aplicativo, como también señalaba Juan Sebastián, ha generado ingresos para gente que no lo tenía. O sea, no es que se ha movido de un trabajo formal con seguridad social a estos aplicativos. O sea, sin el aplicativo esa gente no tendría ingreso. Entonces también es una realidad. Si el Estado quiere promover mejores estándares laborales, lo mejor que puede hacer es promover la generación de empleo, y de empleo formal y digno, ¿no? Yo creo que eso es aquí lo central, ¿no? Porque la realidad es que estas personas, sin este trabajo o esta prestación de servicio, no tendrían ningún ingreso en este momento. Entonces hay que ser conscientes de esto, sin dejar de lado que siempre se debe tener una vista de protección a la dignidad del trabajador. Es decir, no debería haber ninguna plataforma digital, ni ningún tipo de prestación de servicio que no tenga en cuenta la mínima protección de seguridad y salud de la prestación del servicio, de un tema previsional que se ha conversado, pero ni personas ni profesionales que giramos recibos por honorarios cotizamos a una seguridad social. Tenemos que tener nuestros seguros aparte, un fondo mutuo. Entonces necesitamos, yo creo, regulaciones integrales en ese sentido, no focalizadas, que van a generar regímenes laborales diversos, que yo creo que ya a la fecha nos han generado muchos problemas. Y donde haya primacía de la realidad de una relación laboral, se debe aplicar, sea una plataforma de intermediación o sea cualquier otro contexto. Hay que tener en cuenta, la informalidad es un fenómeno muy grande que sobrepasa la tecnología. Y, por sobre todo, algo que siempre digo, hay que regular las conductas o los problemas estructurales y no las tecnologías en particular. Porque ahorita estamos hablando de las plataformas tipo Rappi o de taxi. En el Congreso hay otro proyecto sobre Airbnb, ¿no? Sobre las personas que que alquilan sus departamentos, que les están complicando la vida ahora con este proyecto, que seguramente algunos ya hasta dejarán de hacerlo por esa complejidad.
Y así quisieron en su momento tener una norma sobre los scooters eléctricos y o sea, la tecnología cambia, las conductas y los problemas estructurales son los que prevalecen. Y para terminar, que es algo que también mencionó Sergio, es que este tipo de normativa y de proyectos se genera sin convocar a los stakeholders, a los actores interesados. En lo laboral está el Consejo Nacional de Trabajo y nosotros tenemos la política 35 del Acuerdo Nacional sobre Sociedad de la Información y del Conocimiento que establece que en toda regulación que tenga que ver con TICs, con tecnología, se deben convocar a los actores concernidos, a los stakeholders, que va más allá de empresas y sindicatos, a la academia, a profesionales. Y ha llegado un punto, y creo que aquí entre los participantes está Jaime Dupuy, que presentamos informes los profesionales sobre proyectos de ley, presentamos opiniones, y ni las ven, ni las tienen en cuenta, las encarpetan. Entonces, debe haber una apertura mayor para la discusión de estos temas, porque si no, ya tenemos mucha experiencia en que queda en letra muerta, si es que estas normas llegan a prosperar, porque la informalidad va a tomar su camino si es que no hay detrás una solución integral. Tapas un hueco y se abre otro. Entonces, básicamente esa era mi opinión, y creo que este debate tiene para muchísimo, muchísimo más. Muchísimas gracias, Fátima. Para mí ha sido un gusto, perdóname un segundo, Alexandra, escuchar luego de 1 hora y 15 más o menos de posiciones estupendas, la palabra empresa. No, nadie la mencionó. ¿Cómo se puede pretender tener legislaciones laborales hacia trabajadores cuando los trabajadores existen porque existe una empresa que les da un trabajo y viceversa? Pero si tienen que estar incluidos todos los actores, tienen que estar todos. La informalidad, especialmente en el Perú, no es un fenómeno ni laboral ni político, es un fenómeno social que se ha dado específica y exclusiva y excluyentemente gracias a las normas que se han dado desde hace mucho tiempo que limitan no solamente la libertad de contratación, sino la libertad que tienen las empresas y los empresarios de ponerse de acuerdo con sus colaboradores. ¿Por qué si no? ¿Por qué uno le pregunta, por ejemplo, a la señora que vende verduras en el mercado, ¿por qué no te formalizan? Porque primero, que tiene que llenar 155 kilos de documentos. Segundo, reducir sus ingresos en una forma tan drástica y tan importante que prefiere mantenerse en el mercado informal. Entonces, la informalidad no creo que la podamos combatir con más mesas de diálogos, con acuerdos nacionales que ya tenemos clarísimamente establecido que no ha dado resultado porque está ahí hace no sé cuánto tiempo y no ha dado ninguna cosa en concreto. Son reuniones de personas que hablan de la academia, la sociedad civil, etcétera, 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 pero al final de cuentas en concreto no hay nada. Lo que se tiene que regular definitivamente es cosas que son intrínsecas con el respeto hacia la persona y hacia el ser humano. Y eso está contemplado en las constituciones, vengan de donde vengan y quienes las hayan firmado. Entonces, si es que no tomamos el toro por las astas, no se va a poder llegar absolutamente a nada. Tenemos un hecho concreto hoy día. Tenemos un porcentaje importantísimo de la emigración, tanto en Chile como en Perú, ha pasado también por Colombia, y eso Juan Sebastián lo tiene que tener meridianamente claro, donde hay entidades como Rappi y todos los elementos similares que están dándole trabajo a un grupo muy importante de ciudadanos, estén donde estén. Entonces, la forma como uno puede atraer a esa gente hacia la formalidad es dando las facilidades también a las empresas para poder contratar. Y hoy día no se dan, porque claramente las normas lo único que favorecen es al trabajador en todas sus formas. Entonces, en ese sentido, yo apelo a estos diálogos en los cuales debe necesariamente que involucrarse a la empresa. Como acabas de decir tú bien, Fátima, a todos los jugadores del tablero. Porque no se puede pensar en que tiene que ir solamente por un lado. Discúlpame, Alexandra, esa ha sido una opinión, porque en realidad, yo dije, ¿en qué minuto alguien se va a acordar de nosotros, los que de una forma u otra estamos aquí para crear empleo? Sí, justamente, Juan Carlos, mi próxima pregunta era,
a Fátima también respecto si considera que hoy en día una legislación actual está adecuada para regular las plataformas digitales, y de existir una sobreregulación, los emprendedores digitales se verán afectados, porque hay que ser honestos, estos tipos de proyectos de ley son binarios, ¿no? O eres independiente o eres dependiente, y el análisis jurídico que se hace es simplemente subordinación, prestación y listo. Entonces, si cumples con los tres, entonces eres trabajador. ¿Y qué pasa si eres de los dos? Claro, ¿y qué tal Que si hoy día hay un se puede emprendedor hacer digital peruano que crea una Obvio. app y de pronto se lanza al mercado y dice, bueno, yo también quiero ser un unicornio como Rappi y quiero empezar una nueva app, pero de pronto entra al mercado y se topa con una ley que sobreregula y que te dice que una vez que tú ingresas o te afilias a una plataforma, ya eres trabajador? Ese emprendedor que inició desde cero, que quizás no tiene para poder pagar seguros sociales y etcétera, se va a ver un poco afectado, va a haber una gran barrera, ¿no? Entonces, quien quisiera tomar la palabra ahorita para también aportar algo respecto a esta cuestión de la sobreregulación, pues tiene el micro abierto, ¿no? Yo solo para terminar, responderte, ¿no? Yo lo que le digo a mis alumnos siempre es, no identifico prácticamente nada en la prestación de servicios digitales o venta de productos a través de e-commerce que no esté ya regulado en alguna norma que tenemos. Es un tema de interpretación. O sea, porque lo que ocurre en el ámbito digital es básicamente un reflejo de lo que puede ocurrir offline. Entonces tenemos Código de Consumidor, Ley de Protección de Datos Personales, Código Civil que permite la contratación digital. Yo creo que tenemos un marco, tenemos firma electrónica y digital, tenemos un marco suficiente para abordar casi todo. Sí, efectivamente pueden surgir algunos aspectos por ahí que falte regular, sí, y siempre se puede mirar, pero yo creo que existe una falsa idea en mucha gente y lamentablemente en los legisladores de que falta regulación en el entorno digital. Y no, para mí no es así. Hay que cumplir la normativa que ya existe y, como ustedes bien decían, ¿no? Normativa de promoción y de flexibilización de estas instituciones del derecho pues antiguas que están pues totalmente parametradas y que no responden a la realidad actual de mayor movilidad laboral, de flexibilidad, de que puedes cumplir dos facetas distintas, tu emprendimiento y además eres trabajador en planilla y además das servicios profesionales, en fin. Yo creo que eso es lo que está faltando, digamos, en cuanto a normativa, leyes de promoción y de flexibilización de estas nuevas formas y modalidades de prestación de servicio y de trabajo a través de plataformas. Miren nomás, si estamos, después de 2 años de pandemia, que trabajamos muy bien remotamente, muchas empresas quieren volver a las mismas formas de trabajo tradicional, presencial. Entonces parece que no, a muchos el chip de este cambio y esta transformación digital no les ha agarrado mucho, ¿no? Es imposible generalizarlo, Fátima, en todo caso, pero yo te puedo decir que en las empresas de las cuales tengo relación, que no son pocas, una inmensa mayoría quiere volver a trabajar en forma presencial. Hay un tema inherente, creo, ya al peruano. Al peruano le gusta tocarse, verse, mirarse, hablarse, salir un poco de tu entorno. Si tenemos en cuenta las dificultades que han habido en la pandemia con el trabajo remoto, sobre todo para la gente más joven. En el caso mío no, porque mis hijos ya son bien grandes y no viven conmigo, pero para una gente joven como tú, por ejemplo, que debe tener niños chicos, es que estás casada y los tienes, el adaptar la casa, adaptar los espacios para poder trabajar en forma tranquila, ha sido muy complejo, sumamente complejo, pero el tiempo nos ha permitido ayudarnos. Y han habido incentivos, por ejemplo, a las empresas para que puedan ayudar a sus trabajadores a lograrlo. Yo mismo lo hemos visto en mi oficina, se han comprado equipos, se han adaptado los muebles, en fin, todo lo que es inherente a una cosa como esta. Pero si es que no se tiene facilidad y no se da el mínimo de respeto, diría yo, hacia la empresa como tal, ¿no es cierto? No creo que estas cosas funcionen. Y seguiremos en este mismo círculo vicioso año tras año y década tras década, porque hemos visto que en el Perú se ha avanzado muy poco en eso. Marcela. Bien. Sí. Sí, Alexandra, te quiero dar el pase para que
nos presente Juliana, que es la última ponente del día de hoy. Yo sé que tenemos partido hoy día, juega Chile, así que yo creo que estamos con los tiempos, así que para no perdernos la exposición de Juliana. Sí, Yolanda, disculpa también por el tiempo, pero quisiera desde tu punto de vista regulatorio, que es tan importante, ¿cómo ves este análisis desde los principios de impacto regulatorio sobre una próxima regulación de plataformas digitales acá en el Perú? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, agradecerles a Logitech y a la Cámara por invitarme. Yo aquí tengo varios pensamientos encontrados, muy propios a mi perfil. Yo he trabajado 5 años en la agencia de competencia. Es imposible para mí no mirar a la plataforma digital como un mercado de dos lados, que es la definición económica de plataforma digital, que a veces esta definición no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar por lo siguiente. Desde el punto de vista de la regulación económica, social, o sea, no quiero centrarme en derecho regulatorio, sino en regulación. Nada se tiene que regular o se tiene que desregular, todo depende, ¿ok? Depende y si llegas al punto de detectar la necesidad de regular, no todo tiene que regularse a través de una ley de comando y control. ¿Qué es una ley de comando y control? Es una ley de obligaciones y si las incumples te sanciono, ¿no? La regulación no es tan cerrada como eso. O sea, en Perú existe la tendencia a igualar regulación a normativa, pero eso nada más lejos de la realidad, ¿no? Regulación existe de mucho tipo y hay que recordar que regular implica modificar comportamientos. O sea, ¿qué comportamiento es el que yo quiero incentivar en ciertos mercados o en ciertos ámbitos de la sociedad? Por eso hay regulación económica que tiene que ver con los mercados, la economía, y regulación social cuando ya hablamos de, por ejemplo, derechos laborales, ¿no? Entonces, no creo que se deba extrapolar este mainstream totalmente importado de otras realidades, de esto se tiene que regular. No sabemos. Las plataformas digitales no se tienen que regular. No tengo evidencia suficiente como para decir ello. ¿Por qué? Precisamente con base en lo señalado por mis compañeros. La precariedad a la que hace alusión no se origina con las plataformas digitales. Se origina con el olvido o el atraso en torno a incentivos para que los independientes tengan no necesariamente derechos laborales, pero sí acceso a la seguridad social. Entonces, conforme a lo que dijo mi colega, coincido con la AILO cuando señala que independientemente de la naturaleza, no solo los riders ni los drivers, todo trabajador, independientemente de la naturaleza del vínculo con quien le encarga algo, cualquier persona que realiza una actividad a través de la cual intercambia tiempo por dinero, más aún cuando es su principal fuente económica, pues debería tener acceso a la seguridad social. Esto en el Perú aún es un deber ser. ¿Por qué? Porque esto no se soluciona sacando una norma y diciendo, pues todos los independientes, incluyéndose, porque yo sí estoy convencida de que los agentes que participan en este mercado de varios lados son independientes, que los independientes pues tengan que tener acceso a la seguridad social no se soluciona con una norma. Los costos de esta seguridad social, ¿quién los va a asumir? Y me refiero a lo siguiente, cuando creo que cualquier persona en los inicios de su carrera, bueno, los privilegiados que hemos podido acceder alguna vez a un contrato 728, y te decía que mis facetas, porque no solamente veo competencia, sino también veo regulación, y cuando fui muy chica vi laboral, entonces, ¿quién no ha pasado por ver su boleta y decir, odio todos estos descuentos? Quisiera no tener estos descuentos. ¿Por qué? Porque no llego a fin de mes. Entonces, cuando mi colega chileno decía de que la realidad en Chile es de que estos drivers y riders
ya alcanzan la remuneración mínima vital, pues da mucha envidia, ¿no? En Perú, la informalidad, la falta de incentivos correctos y de personas adecuadas viendo estos temas, ha generado que mucha gente viva por debajo de la remuneración mínima vital. Entonces, lo cierto es que este es un problema que ha saltado a la palestra, al menos en el Perú, por un hype de la tecnología, ¿no? Yo entiendo que esto sea un problema social en Europa, donde hay internet en todas las ciudades. En Perú es un problema público, solo lo de los riders y drivers. Recordemos que Lima tiene internet y no en todos los distritos. Yo soy chiclayana, hace poco he estado en mi ciudad. No, ahí creo que borré esto, estuve 2 meses, borré todas las aplicaciones que tengo, porque ahí todavía se llama al restaurante y el motorizado del restaurante va y te deja la comida a tu casa. Pensemos en la selva peruana. Lo más probable es de que ni siquiera llames por WhatsApp, sino llames al teléfono normal, ¿no? Entonces, en verdad este es un problema que se circunscribe a las plataformas digitales, pensando en un país que no tiene infraestructura, que pueda asegurar un acceso universal al Internet. De repente en Europa sí, en Estados Unidos, en Chile, que lamentablemente, para desgracia nuestra, nos separan estas diferencias que a los peruanos nos hunde en una situación de pobreza y carencia, ¿no? Entonces, creo que como desde el punto de vista regulatorio, lo primero que tendríamos que hacer es delimitar el problema. ¿Qué queremos solucionar? ¿El problema de falta de acceso a la seguridad social de los independientes? ¿O queremos estar a la moda hablando de riders y drivers? Eso es por un lado. Por otro lado, hablar de plataformas digitales ampliamente es muy peligroso. Las plataformas digitales tienen modelos de negocios distintos entre ellos. Por ejemplo, desde la más sencilla como OpenTable, que es una empresa que te ayuda con las reservas en un restaurante en Estados Unidos, ejemplo de libro de plataformas digitales. Aquí es una plataforma de 2 lados. OpenTable, que te gestiona la reserva y te hace toda la infraestructura, los restaurantes por un lado, que es uno de sus clientes, y las personas que queremos comer en los restaurantes, otro de sus clientes. ¿Ok? Como esa hay muchas. Ahora se ha creado otra, que es como la 2.0 de BlaBlaCar, ¿no? Que los que antes romantizábamos las sharing economies, pues tenemos que aceptar que ya de sharing tiene poco, ¿no? Al menos en esta sociedad de precariedad en la que vivimos. Ahora es un multisitio. ¿Por qué? Porque tenemos a la empresa, que puede ser Uber, por ejemplo. Tienes, por un lado, pongamos las empresas de riders, ¿no? Tienes a la empresa, tienes a todos los comercios en un lado, a los consumidores en el otro, y tienes un tercer lado. O sea, no es igual a OpenTable que tienes 2 lados. Acá tienes un tercer lado, que es el que realiza la entrega, el rider. ¿Ok? Entonces, este es un mercado multilado, no two-side, no de 2 lados, sino multilado. Y esto es la teoría económica, porque no hay que perder de vista esto. Justo escuchaba a un francés hace poco en una ponencia de la ILO decir el divorcio que ha existido entre el derecho laboral y la política de competencia no puede seguir así. Y no puede seguir así, y lo dicen en Europa, ¿no? O sea, no podemos regular formas de acceder, porque todos estamos de acuerdo que lo óptimo es que todos gocemos de seguridad social. Yo también quisiera gozar de seguridad social. Yo soy independiente ahora. ¿Cómo hace el Estado para fomentar de que yo voluntariamente me inscriba o de que la persona que me asigna un encargo me genere incentivos para, junto a ella, inscribirnos, ¿no? Creo que, para no hacer muy largo esto, en Europa se está viendo una forma que es a través de la jurisprudencia,
¿no? Ahí hay un tema de, veámoslos caso por caso, porque no todos los modelos de negocio pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque si sacamos una ley, mañana estoy segura con que la innovación ya no se va a aplicar. O sea, sacamos una ley y mañana Rappi se junta con todos sus grandes ingenieros y policy makers y ok, hacemos que la tecnología o el modelo de negocio sea distinto y no sea aplicable la ley. Entonces, eso por un lado. Y otro, ¿acaso queremos perjudicar a Chasqui, por ejemplo? ¿No? No podemos aplicar la ley de una forma igual en torno a cargas. O sea, tenemos a los gigantes, bueno, no quiero llamar gigante a Rappi, pero en verdad en Latinoamérica casi lo es, pero tenemos a los gigantes, bueno, ya no está en Perú Globo, pero en otros países están, pero hablemos de Uber, hablemos de Cabify, tenemos a estos gigantes y tenemos a los chiquitos, ¿no? A los incluso emprendimientos peruanos. Un emprendimiento peruano que recién está saliendo puede afrontar una carga laboral. Definitivamente no. Entonces, no lo llamemos empleado. ¿Puede afrontar la carga de fomentar el acceso a seguridad social? Depende. Depende de la manera a través de la cual fomentes este comportamiento. No necesariamente diciéndole tú págale, porque el pobre rider no gana lo suficiente, entonces tú pon la plata, no. Tampoco diciéndole al rider, pues de lo poquito que ganas ahora tienes que cotizar, entonces ya no te va a alcanzar para mandar a tus hijos al colegio, ni para el metropolitano, ni nada. O sea, va a precarizar más tu vida. Sino, ¿qué otros instrumentos regulatorios existen? Tenemos la regulación por riesgo, tenemos la regulación por estándares, tenemos incluso la regulación diferenciada de acuerdo al poder de mercado que tengas. En estos casos sería el número de usuarios, ¿no? O sea, ¿cuántas externalidades positivas de red tiene, por ejemplo, Rappi en comparación con Chasqui? Definitivamente las externalidades positivas de red que tiene Rappi son mucho mayores, entonces estaría en una mejor posición de quizás afrontar parte del costo de la seguridad social. No sé, tendríamos que hacer un examen económico y es parte del análisis costo-beneficio, del análisis de impacto regulatorio. Entonces, cuando vemos esto, los proyectos de ley tristes, que lo digo así porque cuando ves el acápite de análisis costo-beneficio, pese a todos los esfuerzos que se han hecho en el Perú, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, nadie sabe identificar un costo, nadie sabe costear ni siquiera los costos directos, menos las externalidades, ¿no? Entonces, esto simplemente revela que el problema es mucho mayor que que se quiere solucionar, es más grande que las plataformas digitales, es un problema de precariedad, informalidad laboral en el Perú, y que no necesariamente las empresas son los culpables, que tenemos que hacer un grupo de trabajo multidisciplinario, que no solamente tenga laboralistas, sino también tengan economistas, sino también tenga gente que promueva la competencia. Ya al día de hoy en OSD se habla de mercados laborales, ¿no? O sea, la lucha por el talento es tal que a veces hasta existe colusión en mercados laborales. Entonces necesitamos tener este tipo de equipos. ¿Para qué? Para que cuando esta norma de independientes se aplique a las plataformas digitales, no se pierdan las eficiencias que se han ganado con estas plataformas digitales, que es algo que quizás la gente no habla. Todo el mundo habla del pobrecito de los drivers, pero a ver, todos nosotros consumidores, nuestra vida, bueno, los de Lima, ¿no? Los que vivimos en Lima, la eficiencia, el nivel de eficiencia económica al que ha llegado el precio de las cosas gracias a estas plataformas, hay un antes y un después. O sea, nos ha ahorrado costos de transacción, nos ha ahorrado costos de búsqueda de información, nos ha mejorado la vida a los consumidores. Evidentemente, según la teoría económica, en estos mercados de varios lados, siempre hay alguien que carga más con los costos, ¿no? Para que pueda, ¿por qué? Alguien tiene que cargar más con los costos a fin de que otras personas se conecten a esta red de manera gratuita y pueda generarse la externalidad positiva de red, si no, no se genera eso. El tema es de que en este afán de buscar la eficiencia y la reducción del costo de transacción, no se vulnere
pues este derecho fundamental a la seguridad social. Pero no vamos a empezar por los riders ni los drivers, tenemos que empezar, precisamente como decía mi colega, en la problemática dura que tenemos en Perú en torno a los trabajadores independientes, que somos la mayoría, y los trabajadores que deciden vivir en la informalidad porque la formalidad no les da ningún beneficio. Eso, y que, bueno, desde mi punto de vista regulatorio, pero también quería agregar algo. Hay ahorita hay una tendencia a satanizar al algoritmo, ¿no? El algoritmo es el que me vigila, el algoritmo es mi empleado, mi empleador, el algoritmo, porque hay algoritmo, hay relación laboral. No es así, los algoritmos existen desde hace mucho tiempo atrás, desde que existe la computación, existen los algoritmos. Nuevamente, hay un hype del algoritmo porque ahora hay inteligencia artificial, que es básicamente el algoritmo que aprende solo, machine learning, ¿no? No todos los algoritmos son machine learning, no todos los algoritmos son cajas negras. El algoritmo es simplemente una manera a través de la cual yo puedo hacer gobernanza de una plataforma digital. Porque al día de hoy las plataformas digitales no están desreguladas, hay autorregulación. Tanto es así de que Rappi, InDriver, Uber tienen reglas, términos y condiciones. Hay normas que rigen la conducta de todos estos agentes que participan en la plataforma. Entonces, no es que estén desreguladas, tienen una autorregulación privada. Entonces, veamos papers, hay muchos papers que dicen que la autorregulación privada lleva más rápido al óptimo que la regulación pública. En sencillo, creo que he hablado varios temas, en verdad este tema me apasiona mucho. Mi propuesta, porque vengo con una propuesta, es no podemos olvidar el hype. La gente, los políticos quieren sacar una regulación, esto está en boga. Hagamos un sandbox regulatorio en temas de economía digital. Abramos la mente de que no todo es comando y control. Hagamos un prototipo de cómo podríamos lograr que estos drivers, pero no solamente ellos, sino también los otros trabajadores, lleguen a tener seguridad social, quizás a través de impuestos, y si es a través de impuestos, son impuestos escalonados, diferentes para el chiquito que para el grande. Hay que ver el tema de data también. Veamos esto, probémoslo en un sandbox regulatorio y evitemos de que simple y sencillamente la eficiencia que se logró con las plataformas se diluya por sobrecarga regulatoria, ¿no? O sea, yo como consumidor no quiero perder lo ganado, pero tampoco quiero que todos mis compatriotas que son independientes, al igual que yo, pues vivan en la precariedad, ¿no? Entonces quiero esas dos cosas. Como Estado, ¿qué soluciones me brindas para no perder lo ganado, sino seguir ganando derechos? Esa sería mi intervención, Alexandra. Muchas gracias. Gracias, Liliana, y qué importante ha sido cerrar con tus palabras esta mesa. Realmente ha sido una mesa gratificante, opiniones diversas, y personalmente les agradezco a toda la organización y a los panelistas por la invitación también. He aprendido muchísimo y espero que también esta mesa se pueda volver a replicar, y ojalá un tipo de mesa, como dice Juliana, se pueda replicar también para poder debatir ese tipo de situaciones en el Congreso, ¿no? De aquí le doy pase a Marcela, y bueno, también Juan Sebastián creo que está levantando la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Fue muy interesante, como te dices, la diversidad de opiniones que hemos tenido con la exposición de Fernando, después la mesa redonda. Tenemos varias preguntas y comentarios. Yo sé que Fernando ya respondió varias por el chat, pero antes quería darle la palabra a Juan Sebastián, que está levantando la mano. Alexandra, muchas gracias. Pues yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero sí quería rescatar algo muy importante de este escenario, y es, de nuevo, el escenario per se. Por primera vez, gracias a la motivación de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, a los actores que estamos aquí, tenemos una conversación con puntos de vista técnicos, con puntos de vista, digamos, diversos, no solamente locales, sino también internacionales, y eso yo creo que es lo que necesariamente se debe hacer en el Perú, cosa que en este momento, hasta ahora, pues no hemos tenido no hemos tenido esa intención, ni hemos visto ese proceso, digamos, estructurado de parte del Congreso con los distintos proyectos que hay en la actualidad. El día de ayer, por ejemplo, se presentó un nuevo proyecto en el Congreso que también tiene unos elementos positivos, unos elementos
de los que se han tocado aquí, pero sí echamos mucho de menos precisamente esta conversación multiactor, multidisciplinaria de la que hemos venido ejercitando en este espacio en particular, y yo creo que deberíamos hacer ese llamado unánime al Congreso para que realmente se haga un ejercicio con base en elementos reales, claros y concretos, y se haga una toma de decisiones público-privada de política pública estructurada para lograr que, de nuevo, todos tenemos el mismo objetivo: generar mejores beneficios a través de las plataformas de economía colaborativa y generar mejores externalidades, como ya se ha venido mencionando. Pero en el camino que vamos a obviar mucha información, muchas posiciones, y sin ninguna duda, si seguimos como lo estamos haciendo, vamos a cometer errores que le van a costar a las personas, a los comercios, a la sociedad y a la economía peruana. Así que ese es mi llamado, y creo que podemos hacerlo, y Chile tiene un proceso en ese sentido del cual podemos echar mano y replicar. Así que creo que ese sería un mensaje final que quisiera entregar. Muchas gracias, Juan Sebastián. Estamos muy pasados del tiempo, así que ya en honor a todas las preguntas que nos llegaron, voy a hacer una sola. Yo creo que está claramente dirigida a ti, es Marcela Alberca. Nos pregunta, ¿las plataformas digitales como Rappi estarían dispuestas a adecuar sus políticas de derechos laborales a sus trabajadores sin necesidad de la existencia de una norma, como es el caso del Perú? Pues yo les voy a dar un ejemplo muy claro y contundente. Actualmente en el Perú, y no desde este momento, sino por el contrario, desde el primer momento en que llegamos a operar en el Perú en el 2018, nosotros empezamos a explorar alternativas para brindar mejores condiciones y beneficios a los repartidores que se conectan a nuestra plataforma. En ese sentido, desde hace ya varios años tenemos precisamente una póliza de seguros. Hay muchas personas que dicen que las plataformas no tienen ningún tipo de beneficio en ese sentido. En el caso de Rappi contamos con ese seguro desde hace mucho tiempo atrás, 100% asumido económicamente por la plataforma, que no solamente es un seguro de accidentes, sino también es un seguro de muerte accidental, de gastos de curación, de sepelio y de invalidez permanente o parcial, en el cual nosotros a todos los repartidores, de nuevo, la totalidad de ellos que se conectan a nuestra plataforma y prestan un servicio a través de la misma, desde que toman la orden hasta que precisamente hacen la entrega y hasta 30 minutos posterior a ello, cubrimos precisamente las eventualidades que puedan generarse en la prestación del servicio. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de cómo la autorregulación, cómo ese compromiso que hemos demostrado desde el momento uno se puede sacar adelante a través de precisamente este tipo de mecanismos y de actividades de manera privada, sin que ninguna ley nos lo esté obligando. Y lo hacemos de esa manera, por ejemplo, también en Chile, donde está ya hoy la ley, digamos, vigente y empieza a operar en 6 meses. Yo creo que todo este tipo de alternativas, hemos hecho entrenamientos, hemos hecho muchas cosas, pero sí es muy importante contar con una garantía y una seguridad jurídica para poder desplegar todo este tipo de acciones que nos permitan seguir creyendo, seguir generando inversión, no solamente de parte nuestra, sino también de parte de todo el ecosistema tecnológico en el país. Y ese es un poco el llamado. Así que la respuesta es, por supuesto, y no solamente lo hemos hecho con la ley, sino mucho antes, por la convicción con la que iniciaba yo esta conversación. Queremos cambiar la generación de oportunidades y, por supuesto, la economía a nivel latinoamericano. Y esa es nuestra gran tarea y nuestra gran obsesión. Sí. Muchas gracias, Juan Sebastián. Quedó muy claro. También le agradezco a todos, a Fernando, a Fátima, a Sergio, a ti, Juan Sebastián, a Alexandra por moderar. Muchas gracias por la participación. Muy interesante las distintas visiones y la oportunidad también que nos dieron a la Cámara de poder ser una plataforma para difundir sus ideas a los mercados chilenos y peruanos. Así que les doy las gracias. Y en honor del tiempo, era como viene el fútbol, quiero quitarles más tiempo, así que los dejamos en libertad y muchas gracias nuevamente. Nos vemos en un próximo evento de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Muchas gracias a todos y felicitaciones de nuevo por el espacio. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Buenas tardes, hasta luego, gracias.